Vamos. Buenas noches, amigos. Qué gusto estar acá. Una clase más promovida por Instituto Elena Aspari en este Masterclass 20 de mayo de hombro congelado, intervencionismo ecoguiado paso a paso. La doctora Elena Aspari, ustedes la conocen, es una gran amiga. Ella es especialista, médico radiólogo, especialista en manejo del dolor. Tiene años trabajando en este tópico, en esta área. También ella es un médico SIP certificada para el manejo de ultrasonido por dolor con esta importante acreditación y también es autora del libro de Ecofaz de Hombro, ¿no? Ustedes la conocen, muchos de ustedes han rotado con ella y es para mí un gran placer. Éxitos, Lena, por tu clase. Vamos a aprender todos los tips de este procedimiento. Gracias, Judith. Excelente presentación. Gracias también por acompañarme en las aventuras académicas, que a Judith la tengo hace muchos años de una excelente amiga y una excelente profesional. También felicidades a Judith por haber obtenido la certificación CIPS, ¿no? Una importante certificación para nosotros. Entonces vamos a hablar, amigos, ahora sí a lo que vinieron, al intervencionismo acollado paso a paso en hombro congelado. Pero también, como soy radióloga, verán que vamos a ver los hallazgos ultrasonográficos más frecuentes y a los que hacen ecografía les va a servir bastante esto, ¿no? Vamos a revisar en primer lugar el diagnóstico, cómo diagnosticar por ecografía, por resonancia de repente un poquito, pero qué vamos a hacer para solucionar este problema, que es el hombro congelado. Entonces, les va a tocar así. Ahí le dejo a Judith para que admita a todos, porque están admitiendo. El paciente va a venir de los que hacen dolor, o sea, la mayoría de este paciente, los que se han conectado, es porque ya hacen procedimientos intervencionistas o quieren hacer procedimientos intervencionistas. Viene ese consultorio un paciente como este que en la resonancia dice desgarro del intervalo rotador y el cirujano o el traumatólogo de hombro le dice, le tengo que operar. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué creen? Ah, creen la resonancia y el paciente no se quiere operar. O revisan al paciente. Revisan al paciente, ¿verdad? Entonces ahí viene el estrés. ¿Qué hago? Reviso al paciente, hay una disminución de los rangos de movimiento, le hago su ecografía, porque para eso el intervencionismo ecoguiado, tengo que planificar, tengo que revisar antes de hacer, por más que mande otro colega, drene ese quiste, ya me mandaron así, ¿ah? Y era un neuroma gigante. Entonces, primero lo reviso, verifico que se trata de una capsulitis, vamos a aprender cómo se ve también la capsulitis en la ecografía y encuentro el resto axilar engrosado, la clínica era limitación de los movimientos, todo el antecedente que vamos a ver, capsulitis, el paciente no se operó, le hicimos procedimientos intervencionistas que le ayudaron con la fisioterapia y salió adelante. Entonces, hay que saber un poco de ecografía, aparte de los procedimientos que debemos saberlo, pero lo importante es el buen diagnóstico, 50%, y otro, el manejo intervencionista y la fisioterapia, que es lo más importante. ¿Qué se debe decir? ¿Hombro congelado o capsulitis adhesiva? En general, el hombro congelado lo vamos a hacer para lo que es en términos general, ¿no? Que el paciente no puede mover el brazo, es algo clínico. Y capsulitis adhesiva es un poco más la patología, que hay un engrosamiento de la cápsula, que hay una adherencia, que también estoy revisando muchos artículos y dice que no hay tantas adherencias. Probablemente el término capsulitis adhesiva, porque es de adherencias, vaya a cambiar. Pero hasta ahorita la mayoría de artículos, hasta el 2026, recuerden que la medicina va cambiando, debemos decir capsulitis adhesiva cuando sospechamos de esta patología. Hombro congelado es un término más general que nos dice que hay una limitación al movimiento. Entonces, el hombro congelado o la capsulitis adhesiva, mejor dicho, es una enfermedad autolimitada. Ya sabemos que el paciente viene con dolor en el deltoides, en la zona del deltoides. No puede dormir, sobre todo en la noche, no se puede echar helado. Y lo más importante que no tiene hallazgos radiológicos. La placa está normal, la resonancia casi al principio no tiene muchos hallazgos, no tiene el desgarro del manguito rotador. Y ahí voy sospechando de hombro congelado. El diagnóstico es clínico, clínico. Entonces, vamos, ahí están, voy a admitir, creo que está, ¿no? Por favor, para admitir a las personas. Y vemos que las causas de este hombro congelado, no hay una causa así, porque tú tengas esto te va a dar, está asociado a factores de riesgos. Recordemos que la incidencia del hombro congelado es de 2 al 4%, 2%, unos dicen en promedio, en general, en la diabetes, le puse grande, en la diabetes, grábenlo, tiene hasta 20% de incidencia
Y los que hacen tratamiento no se frustren porque no todos los casos son exitosos en 100%, tienen una resistencia al tratamiento intervencionista, demoran más, no resuelven tan rápido como los otros casos. Ya se asocia también a la perimenopausia, es más frecuente en mujeres y sobre todo a problemas de lo que es el metabolismo, ¿no? Los desórdenes tiroideos, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Tengo otros pacientes que han tenido anginas, antecedentes de pequeños infartos cardíacos, etcétera. Eso es un factor de riesgo muy importante. ¿Y qué pasó con el COVID? ¿Qué pasó con el COVID? ¿Se acuerdan? La incidencia subió a 40% durante el periodo de enclaustramiento. ¿Ya? La incidencia subió a 40%. Entonces, en esa época fue donde más artículos creo que se publicaron, más casos vimos de capsulitis adhesiva y es importante también esos antecedentes de enfermedades respiratorias. El cuadro clínico hemos dicho que es una limitación a los rangos de movimiento tanto activos como pasivos, sobre todo para la rotación externa, ¿correcto? Y el cuadro clínico es mandatorio. Si no hay clínica, no voy a sospechar. El problema de la capsulitis adhesiva, el problema de la capsulitis adhesiva es que al principio no hay tanta limitación y ahí en donde hay muchas fallas en el tratamiento y eso vamos a resolverlo con la ecografía, ¿correcto? Entonces hay una limitación al movimiento, a los movimientos en forma comparativa con el lado contralateral, tanto el pasivo como el activo. Y sobre todo, por ejemplo, acá no puede levantar los brazos, no puede hacer la rotación interna, no puede también hacer la rotación externa, comparado con el hombro contralateral. Cuidado que también puede haber esta limitación marcada en lo que es una artrosis avanzada de hombro, ¿no? Por eso hay que apoyarnos a las imágenes diagnósticas. Ya el doctor Rives hace mucho tiempo, en el 75, dijo las tres frases clásicas, ¿no? De donde va a congelar, está en proceso de congelación, empieza la limitación, congelado, casi todos dicen de 6 a 12 meses y luego se empieza a descongelar. Lo que se ha visto es que el descongelamiento no es en todos igual, puede durar hasta no solo 2 años, en promedio es 2 años o 30 meses. También puede durar hasta 5, 3, 5 años, en algunos artículos 7 años, las limitaciones seculares. No es tan cierto eso que si no te haces nada y solito se va a descongelar y en 2 años no tengas nada. Hay que hacer mucha fisioterapia, ¿ya? Después el doctor Nivasser nos dijo que teníamos 4 etapas. Esas 4 etapas están correlacionadas con lo que es la sinovitis, la fibrosis y el dolor. Entonces, estas 4 etapas se basan tanto en la clínica, la artroscopía y también la biopsia. Esa es una de las mejores clasificaciones. Y donde esto les pido, por favor, los que hacen procedimientos y también el diagnóstico, porque van a encontrar diferentes cosas que tomen en cuenta. Las primeras fases, 1 y 2, menos de 6 meses, tenemos una sinovitis, ya, una sinovitis vista en la artroscopía y en las biopsias. Entonces hay una inflamación de la cápsula. A partir de la fase 3 y 4 ya hay una fibrosis. Entonces hay una diferencia en la fisiopatología, en el hallazgo artroscópico, donde vamos a ver una sinovitis en los primeros 6 meses, después de los 6 meses ya una fibrosis de la cápsula articular. Por lo tanto, es igual que les enseñé epicondilitis. Si hay en la primer mes de la epicondilitis hay una inflamación. Puedo poner el corticoide y me va a resolver. Después del mes, rapidito pasa la degeneración, ya no me hace nada el corticoide, ¿correcto? Entonces hay que ver que en los primeros 6 meses hay una sinovitis. El dolor va aumentando, la gravedad máxima viene alrededor de los 6 meses donde tiene mucho dolor y luego ya va bajando el dolor, pero ya al año todavía siguen con una rigidez, pero ya no tienen dolor los pacientes, ¿no? Lo que queremos es, con los procedimientos intervencionistas, acortar estos periodos. Aquí la misma clasificación que estaba en gráfico. Recordemos que en los primeros 3 meses va a haber un dolor deltoideo, difuso, nocturno. Hay en los hallazgos de biopsia y los artroscópicos una sinovitis, una inflamación. La cápsula tiene una membrana interna que está vascularizada y en los primeros meses se va a dar una neovascularización. Y acuérdense cuando les enseñé de las bursas tienen muchos vasos y también muchos nervios. Y una formación de nuevos neuronas sensitivas de dolor. Entonces, eso es muy doloroso en las primeras fases, tanto la sinovitis como, así como hay vasos, va a haber nuevos nervios que en la membrana interna de la cápsula articular van a estar ahí incrementando el dolor.
Luego de los 6 meses, vamos a encontrar ya después de los 6 meses, unas fibrosis. La fibrosis es un engrosamiento de la cápsula con el colágeno tipo 3 predominante, ¿no? Entonces, ya después de los 12 meses ya no hicieron la biopsia, pero hay muchas adherencias, ¿no? También que se reportó en la artroscopía. Miren esta imagen de los primeros 3 meses y 6 meses. ¿Qué les parece la membrana interna de la cápsula? Está totalmente roja la cápsula, está inflamada, se puede decir. No solamente, así como ven los vasos, que los están más rojos, se ve claramente en la artroscopía, no vemos los nervios, pero están acompañados de incremento de la formación de ramos sensitivos y es muy dolorosa las primeras fases, ¿correcto? Y en los 6 meses es como el pico de dolor y del congelamiento. Entonces, ¿qué le pondrían ustedes? Ya vamos pensando, de acuerdo a la fisiopatología, ¿qué le pondrían a este paciente que está con una cápsula, digamos, enrojecida, inflamada? ¿Funcionaría el corticoide o no funcionaría? ¿No? Funcionaría. Hay que ver ahora si es diabético o no es diabético, si es hipertenso, vamos a verlo todo eso, pero ya hay que saber mucho la fisiopatología. Nuevamente con la fisiopatología, en la fase 1 y 2 hay una superinflamación, una neoangiogénesis, formación de nuevos nervios, digamos, en ramos sensitivos, dolorosos. En esta fase la cápsula se empieza a engrosar, ¿correcto? Y a doler mucho hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya la cápsula está engrosada. Aquí tenemos la cápsula súper gruesa, sobre todo en el receso axilar anterior inferior, y hay predominio de un colágeno desordenado. El colágeno tipo 3 que vemos ¿te acuerdan de la enfermedad de Dupuytren? ¿No? También hay parecida la fisiopatología, engrosamiento de la capsular y predominio del colágeno tipo 3, ¿correcto? Entonces ya estamos en la segunda fase. A partir de los 6 meses tenemos el engrosamiento capsular marcado con rigidez. Se ha visto también que no solamente hay un engrosamiento de la cápsula y por eso no podemos ver y se contractura, también hay una contractura de la masa muscular que también genera dolor. ¿Correcto? Ya hemos visto la fisiopatología de el diagnóstico clínico, cómo nos ayudamos, ¿correcto? Hemos visto qué pasa con el paciente en las 4 fases y hemos visto cómo de la segunda a la cuarta hay una fibrosis marcada de la cápsula y en los primeros 6 meses hay una sinovitis, una inflamación. Ahora vamos a ver en la anatomía de la cápsula porque tenemos que saber cómo, si el paciente acude a nosotros, estamos con el ecógrafo en la mano, vemos cómo se ve la cápsula. ¿Ya? Y por qué es importante también el diagnóstico, el uso de imágenes. Saben que la cápsula es un tejido laxo, fibroso, que envuelve toda la articulación glenohumeral, la casa de la cabeza, hasta la glenoides. No solamente está en el receso axilar anterior, en el intervalo rotador, se pasa debajo del intervalo rotador, está reforzada por los ligamentos glenohumerales, ¿no? Y coracomeral. Miren cómo aquí la cápsula en la región anterior, inferior e inferior sobre todo es más gruesa y es más delgada cuando pasa debajo del manguito rotador, ¿correcto? Entonces, eso nos da una pista como vamos a encontrar en la ecografía. Y la cápsula articular está en plomo, aquí está reforzada por los ligamentos glenohumeral inferior, superior, medio, ¿correcto? Y cuando sale por el intervalo rotador, a nivel de la porción larga del bíceps, también está reforzada por los ligamentos. Esta cápsula articular tiene dos salidas, ¿ya? Cuando los que hacen hidrodilatación, después vamos a hablar de ese tema, ¿no? Cuando se rompe la cápsula con la inyección más de 20 cc, se pone. ¿Dónde creen que se rompe la cápsula, no? Lo bueno sería que se rompa acá a nivel del intervalo y entonces estaríamos solucionando un problema, pero se rompe a nivel del receso subescapular. La cápsula tiene dos salidas, a nivel del receso subescapular y a nivel del intervalo rotador, porque si ustedes ven, el bíceps es como una manguera que une la porción interarticular con la extra y por aquí va a salir el líquido también, ¿correcto? Si ponemos mucho líquido. Tiene dos salidas. Recordemos nuevamente, esta anatomía es muy importante. Esta es la cápsula que tiene más un receso axilar anterior inferior engrosado, ¿correcto? Este es el bíceps tiene origen interarticular. Aquí está rodeando al bíceps la cápsula articular en intervalo rotador. Si yo pongo mi líquido aquí alrededor del bíceps en el intervalo, ese líquido va a entrar a toda la cápsula. Por eso es que hay que saber un poco de anatomía.
¿Y cómo vamos a evaluar la cápsula? Si el paciente viene con dolor, quiero verificar clínicamente es el diagnóstico. Con la ecografía voy a ver el receso axilar anterior inferior, que está aquí en esta línea, esta flecha. Voy a hacer la posición de Haber. Miren, esta es la cápsula. Esta es la posición de Haber. Coloco mi transductor en la línea axilar anterior y busco el perfil óseo. Ahora me dirán, el paciente con capsulitis no puede levantar así, correcto. No puede levantar, hay que hacer una modificación que luego vamos a ver, donde vamos a encontrar igual que la cápsula está engrosada, más de 3 milímetros de engrosamiento de la cápsula articular. Cuidado que la cápsula también se engresa en la artrosis, pero el paciente en artrosis clínicamente puede mover el brazo, a diferencia de la capsulitis adhesiva, donde hay una limitación marcada. La cápsula articular la hemos encontrado en el receso axilar anterior inferior. Esta es la forma de colocar. Seguimos el perfil óseo del húmero. Miren, ahí está, es finita. Más o menos mide menos de 2 milímetros, 1,7, 2,3 en varones, 1,7 en mujeres. De espesor a nivel del receso axilar y acá un caso con patología en más de 3 milímetros engrosada. También vamos a ver que la cápsula, cuando estamos evaluando el intervalo rotador, que se localiza entre el supraespinoso y el subescapular, este es el bíceps en el medio, se ve reforzada por los ligamentos coracomeral, acá está mejor la imagen, coracomeral y glenomeral. Vamos a ver la cápsula en esta patología que el ligamento coracomeral se engruesa acá en el intervalo rotador y lo van a poder verificar con la ecografía. Acá tenemos el esquema del intervalo rotador, ligamento coracomeral y numeral, y va a haber un halo hipocogénico rodeando a un paciente con capsulitis. Ahí está el diagnóstico ecográfico. La cápsula también la podemos evaluar en forma posterior. ¿Por qué? Tenemos que evaluar posterior porque acá hacemos la infiltración ecoguiada posterior de la cápsula y ahorita vamos a ver cuál es la mejor, si vía anterior o posterior, y muy segura y muy fácil para hacerlo vía posterior. Entonces, ¿por qué estamos hablando de imágenes si el diagnóstico es clínico? ¿No? Eso no me lo he inventado yo, ya se dice. Es fácil diagnosticar capsulitis por la limitación, por la clínica, etcétera, la placa negativa, pero en las fases tempranas, como dice en este artículo, no era fiable el diagnóstico. Ahí el paciente no dice que no puedo mover, está un poquito limitado, le duele la región deltoidea, no lo puedo limitar, ni siquiera le manda resonancia, ecografía, y hasta que llegue a los 6 meses, recién ya cuando el paciente no mueve el brazo, todos diagnostican capsulitis. En las etapas tempranas, además que cuando ya la capsulitis está establecida, los criterios clínicos no fueron fiables en un estudio en interobservador, entonces no podemos confiarnos 100% de la clínica. Vamos a tener que tener una validación, ya sea por resonancia o por ecografía, o por ambas si quieren, ¿no? Las técnicas de imagen desempeñan un papel importante en el diagnóstico de la capsulitis para confirmar nuestra sospecha clínica, ¿no? Entonces yo generalmente no mando resonancia magnética, yo vengo, veo al paciente o ya el paciente viene con su resonancia, evalúo la resonancia, tengo la capacidad de ver si ese informe está bien, porque muchas veces me viene como el caso que les conté, con otros diagnósticos y no vieron que el intervalo rotador brillaba, no vieron el receso axilar, o es una capsulitis incipiente que se le pasó al colega porque tiene muchos informes que hacer y tal vez porque ve todos los segmentos y no solo hace músculo, entonces por ahí tengo la capacidad de revisar la resonancia, verificar si tienen una capsulitis, veo la clínica y hago mi ecografía. Antes de hacer cualquier procedimiento, por más que me mande otro colega, doctora Elena, infiltra la cápsula, yo siempre reviso, ¿correcto? Tanto la resonancia como el ultrasonido nos van a proveer hallazgos específicos para esta patología. Entonces, viene el paciente, veo el diagnóstico clínico y ahora voy a hacer el diagnóstico por imágenes. Hemos repasado la anatomía, la zona anatomía y qué le voy a encontrar en la ecografía. Ya hace mucho tiempo se vio que el intervalo rotador, donde están los ligamentos coracomeral y glenomeral superior, hay un tejido hipocogénico. En la resonancia se vio un incremento de la señal en intervalo rotador, correcto, y en la ecografía se ve un tejido hipocogénico con vascularización. Sin embargo, esta vascularización yo no la encontraba. Sería por el que al principio tenía un equipo de baja calidad, no me lo hacía. Después, cuando estudié la fisiopatología, vi que las primeras fases de capsulitis van a encontrar una sinovitis en el receso, en el intervalo rotador, que normalmente no llegan a nosotros porque los pacientes vienen ya con más de 6 meses, dieron muchas vueltas, nadie les diagnosticaba, ya cuando llegan a nosotros ya tienen más fibrosis y poco lo vemos, ¿ya? Pero sí el tejido hipocogénico. De esto me dio la razón este otro artículo,
donde vieron que la vascularidad en el interrotador era poquito, 10%. Entonces dije, me sentí un alivio cuando vi el artículo porque no todo es hipervascularización. Van a poner el doble, no siempre van a ver, depende de la fase de la capsulitis. Pero lo que sí se ve es un tejido hipocogénico en el intervalo rotador. Ya les enseñé que el intervalo, ¿no? El espacio entre el supra y el subescapular, el bíceps, y un tejido hipocogénico que rodea el intervalo rotador. Es más, yo estuve con el doctor Valius en España el año pasado, es un máster super top, yo le veo intervencionismo a nivel Dios. El doctor Valius entra al paciente, le hace un examen de un minuto clínico, otro minuto, un minuto de ecografía, solo ve el intervalo, le dice ya, acostado, boca abajo, le hace la inyección de corticoide interarticular y rapidísimo, puede hacer 20 procedimientos en una tarde, súper rápido y súper veloz el doctor. Entonces, hemos encontrado que el hecho de la clínica, evaluado, voy a verificar si tiene causulitis, veo un tejido hipocogénico alrededor del intervalo rotador, alrededor del bíceps, y luego voy a buscar el engrosamiento del ligamento coracomeral. Este valor era muy controversial. Algunos medían el ligamento coracomeral, como su nombre lo dice, se origina en el coracoides. Decían los niveles de corte eran 3 milímetros, 4 milímetros. Muy difícil de hacer un consenso porque el ligamento coracomeral, cuando lo hacemos sin rotación externa, engresa por sí solo. Entonces, lo mejor ha sido evaluar el ligamento coracomeral, como este artículo con el doctor Salvatore Máximo, encima a nivel de la polea del bíceps, el intervalo rotador, donde se engresa, ¿ya? Más de 2 milímetros. El valor real es más 1 milímetro, 1,1 normal. Cuando ya está grueso, lo compara con el otro lado, ¿correcto? Entonces, esto es un tip muy bueno, pero donde yo veo casi la especificidad, una sensibilidad, donde los artículos han dicho sensibilidad 100%, especificidad 98% para el diagnóstico ecográfico, y tanto en la resonancia, es el engrosamiento del receso axilar anterior, ¿no? Que estaba formado por la cápsula y los ligamentos glenomerales inferiores. Entonces, ¿cómo se ve en la ecografía hace mucho tiempo? Yo siempre lo comento, estábamos en pandemia, no había, todo era COVID, 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 empezaron a llegar a la consulta privada pacientes con dolor de hombro que no los atendían en las clínicas ni en los hospitales, y ahí vemos, ahí vimos la capacidad, un montón de causulitis, y yo estudiaba, siempre me gustaba investigar, y encontré hay un sonido ahí de un colega, encontré un video de un colega que también es profesor, ¿ya? Y me enseñó en ese video, que es útil, por eso a mí también me gusta compartir en YouTube todo lo que voy aprendiendo, a medir el receso axilar, ¿no? No había la técnica exacta, pero ustedes cuando ya saben ecografía, miren más o menos y empiezan a replicar y encontramos eso, que la cápsula se engresa mucho más en el receso axilar. En resonancia el nivel de corte es 4 milímetros, más de 4 es engrosado. Y en la ecografía hemos encontrado, miren, aquí está la forma, no, paciente no puede hacer rotación externa, puede levantar un poco el brazo, igual podemos medir el receso axilar, encontramos un valor de corte diferente. Aquí está otra vez otro artículo, miren cómo se ve en el eje largo y corto el engrosamiento del receso axilar. Y con la doctora Silvia hicimos validamos la técnica de esta de evaluación del receso axilar anterior inferior. Encontramos que el valor normal en mujeres era un promedio de 2,0 milímetros y en varones 2,3, considerando el punto de corte 3 milímetros para ecografía, a diferencia del punto de corte en resonancia de 4 milímetros. Más de 3 milímetros en ecografía, miren, acá está 5, comparado con el otro lado, ya vimos que una cápsula engrosada más probable es la capsulitis adhesiva. Otros casos, miren el perfil óseo del húmero y acá la capsulitis. Entonces, tengo la clínica, tengo antecedente, mujer perimenopáusica, diabética, etcétera, o post-trauma o post-estrés, mucho estrés. Voy a ver que la cápsula está gruesa y ya procedo al manejo intervencionista, porque el paciente cuando llega a mí es porque ya hizo todo, hizo terapia, no funciona o tiene mucho dolor y quiere aliviarse. Acá tenemos otro caso, miren, claramente se ve la cápsula súper gruesa en comparación con el lado contralateral, el receso axilar anterior inferior, en eje largo y eje corto. El eje corto es más fácil de hacer, ¿ya? No tenemos que meter todo el transductor, es más fácil y esto es más reproducible. Acá tenemos un pequeño video como esa cápsula que rodea la cabeza del húmero está engrosada marcadamente. Esto es fácil ya demostrarlo cuando tiene 6 meses, al principio no es tan fácil el diagnóstico. Y a veces se nos pasa, no hacemos ese.
evaluamos la ecografía del hombro, pero no hacemos la evaluación del receso. Entonces, ¿cuándo considera la intervención ecoguiada? Ahora vamos a pasar al tratamiento. Lo primero que tengo que decir que el tratamiento de la capsulitis adhesiva es la fisioterapia. El principal tratamiento de la capsulitis adhesiva es la fisioterapia, todos los artículos lo dicen. No vamos a hacer en todos los pacientes, pero la verdad es que la mayoría de pacientes con capsulitis tienen un dolor de moderado para arriba. Entonces, casi en todos vamos a hacer procedimientos, sobre todo que el paciente te busca porque está haciendo terapia, pero no puede hacer la terapia, no puede hacer los ejercicios y tiene mucho dolor con la terapia. Entonces, en casos de moderado arriba o más de 6, digamos, voy a poder indicar el procedimiento intervencionista. No lo voy a dejar al paciente que no pueda dormir, que perpetúe el ciclo del estrés. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer el manejo intervencionista del dolor y también para cortar los tiempos de la enfermedad. Se ha demostrado que los procedimientos intervencionistas acortan el tiempo de la enfermedad, que es en promedio 30 meses, puede durar 10, 12, dependiendo del paciente, o al menos la intensidad disminuye marcadamente y puede hacer su vida normal. ¿Qué vamos a hacer en el manejo intervencionista? Ya está establecido en muchos metaanálisis, vamos a ver varios artículos, que la inyección interarticular, algunos dicen solo corticoide, otros ácido hialurónico en la cápsula articular. Acuérdense, si han visto la primera parte de la clase, que en los primeros 6 meses hay una sinovitis en la membrana interna de la cápsula y eso se va a aliviar rápido con corticoide. Después de los 6 meses ya no hay esa sinovitis, hay fibrosis. En esos casos yo uso ácido hialurónico. El bloqueo del nervio supraescapular también ayuda mucho al manejo del dolor y también podríamos usar el bloqueo del nervio axilar en su rama sensitiva, ¿correcto? Pero estos están más estandarizados y es lo que más se hace. Empezamos con el bloqueo del nervio supraescapular porque es uno de los más útiles, ¿correcto? Y más sencillos de hacer. Recordemos que el nervio supraescapular no solamente es sensitivo, inerva la cápsula articular, es verdad, pero inerva también el supraespinoso, el infraespinoso, la articulación acromioclavicular, la bursa. Inerva los ligamentos, también coracomeral y glenomeral nos va a ayudar bastante a desensibilizar, ¿ya? Inerva, actualmente se sabe que el 45% de la cápsula articular posterior y superior está inervada por el nervio supraescapular. Un detalle. Antes nos formaron, los que son anestesiólogos deben saber que decían que el nervio supraescapular inervaba el 70% del hombro y ahora hace 2 años, creo que el 24, el doctor Penn hizo un artículo, Philip Penn, de la anatomía y se vio que el nervio axilar, las primeras ramas que van dando ramas a la cápsula inferior y anterior. Entonces, ahí tendríamos que hacer un bloqueo del axilar más profundo antes de la salida. No, cuando lo hacemos acá en el deltoides ya estamos viendo solo la rama sensitiva periférica, ahí no es una rama capsular. Tendríamos que buscar la forma por ecografía de hacer ese bloqueo y ayudar un poco más al paciente. Sin embargo, así como vemos que a pesar de que tiene el 45%, también el nervio supraescapular inerva el ligamento coracomeral. Y recordemos que los ligamentos están engrosados en la cápsula, necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces, no solamente inerva la cápsula como un mecanorreceptor, sino los nociceptores, que son los ligamentos, la bursa, y es importante hacer el bloqueo del nervio supraescapular. Lo hacemos cuidado con hacerlo muy distal. Cuando vamos a hacer las ramas más distales, mientras más proximal vayamos, es mejor, porque ahí va a dar ya las ramas más superiores de la cápsula también. Entonces, si voy muy pegado a la escotadura espinoglenoidea, ya no voy a agarrar las ramas superiores, ¿correcto? Entonces hay que hacerlo en como está aquí, en rojo lo ideal, o aquí en medio, en el tercio medio de la fosa supraespinosa, pero como es un volumen que va a poner, igual va a ir más proximal. El problema es cuando vas a hacer tu radiofrecuencia, no tiene que ser mucho más preciso, más periférico. Entonces es fácil verlo. Yo les conté ya en los que fueron al congreso pasado que hago el uso con el convexo porque puedo ver el pulmón. ¿Ya? Entonces ahí cuidado con que la aguja se me desvíe para allá, para acá. El otro día me llegó un anestesiólogo muy bueno, intervencionista en dolor. Miren primero cómo está la aguja, ¿no? Entrando y aquí veo la arteria, me pongo la arteria, acá el ligamento transverso, lo transfixio, giro el bisel y ahí van a ver cómo debe levantarse el ligamento transverso y poner ahí una solución anestésica. Ya no usamos
corticoide estamos usando puro anestésico directo en la fosa supraespinosa. Miren cómo el ligamento se levanta y puedo ver bien, he puesto la medicación. Me llamó el otro día un colega, es un intervencionista muy destacado de dolor, me dice, Elena, ¿cómo estás haciendo tu bloqueo? Me ha dado una perforación, me ha dado un neumotórax. Entonces yo digo, estoy haciendo como siempre, ¿no? Mientras más hagan procedimientos, más complicaciones van a tener, pero si están haciendo con guía de ecografía, están tomándose el tiempo, están viendo que el pulmón está a otro lado, entonces van a tener más facilidad, menos complicaciones. Con ecografía, la incidencia de neumotórax es 1%, sin ecografía 10%. Entonces no queremos problemas, debemos atravesar el ligamento transverso que está aquí al lado del nervio y vamos a ver otro caso. Este es de uno de mis residentes. Perfecto, lo hizo. Con el lineal se ve mejor, claro que sí, pero no todos los pacientes se ve así, tienen buena masa muscular. La mayoría vienen con atrofia de la grasa muscular. Aquí le voy a dar medio, cambia la posición y transfixia el ligamento y ahí recién colocó la solución anestésica. Miren, se levanta el ligamento. Perfecto, podemos hacer radiofrecuencia. Claro que sí podemos hacer eso, es mejor que solamente hacer un bloqueo. Pueden hacerlo si tienen a la mano, eco guiado, menos radiación es indicado. Luego, ¿qué le vamos a colocar al paciente interarticular? Ya hemos visto en la fisiopatología, los primeros 6 meses, sinovitis, una sinovitis hipertrófica, terrible, dolorosa, entonces le voy a poner un corticoide. Le puedo poner, sí, después de los 6 meses más ya no va a hacer tanto efecto su corticoide, aunque siempre hay otros que solo ponen corticoide, igual les va bien, porque también desinflaman la cápsula y dilatan. Ahora, ¿qué hay sobre esto? Se ha visto en en metaanálisis, artículos, que el uso de inyección intraarticular de corticoide, ya sea como inyección o como hidrodilatación, funciona, reduce el tiempo del dolor y también ayuda a la mejora de la función del hombro y que permite hacer una buena fisioterapia. Acá tenemos otro artículo donde la inyección de corticoides es una opción práctica y para todo lo que es capsulitis adhesiva, sobre todo en una etapa temprana, ya les decía, menos de 6 meses. Se mejora rápido el rango de movimiento. La verdad que si captura un paciente con bien de a 3 meses, 3 y 6, antes de los 6 meses, el paciente le hacen la hidrodisección, el bloqueo de la cápsula y el paciente va a mover, levanta casi completo su brazo, ¿no? Depende de la etapa y también depende qué otros factores asociados. Si es un paciente que tiene capsulitis y artrosis, más difícil. Capsulitis, diabetes, artrosis, hipertenso, más difícil, ¿correcto? Entonces, no hay una contraindicación, solamente si un paciente diabético descompensado, podemos usar la mitad del corticoide en las primeras fases o que controle su diabetes, que tome sus pastillas le ponemos sin ningún temor. Usamos hialurónico, ¿ya? Esto me enseñaron hace mucho tiempo, usar el hialurónico interarticular. De hecho, mi profesor Monres, que él no usa ya corticoide interarticular en la capsulitis, solo usa hialurónico. Le tocó una necrosis avascular de la cabeza humeral. Bueno, mientras más procedimientos hagas, por ahí van a ver más cosas, porque recuerden que el corticoide tiene efectos adversos, no se puede estar usando tan seguido. Todos los traumatólogos pasaron por esa etapa de usar mucho corticoide, y como yo soy, se puede decir, hija académica o alumna de un profesor quien me enseñó intervencionismo primero fue Morles, que es traumatólogo, usé mucho corticoide. Y ahora que estoy haciendo la medicina regenerativa, estamos dejando el corticoide por fin, haciendo otras cosas y, por ejemplo, los bloqueos de los nervios ya no ponemos corticoides, solo anestésico, ¿correcto? Entonces, la inyección intraarticular de hialurónico se ha visto que combinada con la terapia, claro, todo va combinado con terapia, también mejoró hasta 12 meses también, algunos casos seguidos hasta 12 meses, el uso, la movilidad, la disminución de los síntomas de la causalitis adhesiva. Pero después los metaanálisis dicen que no hay un efecto tan largo, casi todos son como que corto plazo la resolución, ¿ya? Ahora, los que me decían que voy a hidrodiseco, infiltro, pongo 12, 16, hay estudios que dicen que es mejor la hidrodilatación que solamente la infiltración, pero no es tanto así.
¿Por qué? Porque uno de los inventores de la hidrolización fue el doctor Valius, que ya hace mucho tiempo uno de los que empezó a hacer procedimientos. Y me dice, yo ya no hago la hidrolatación, o sea, porque a veces yo tengo contacto con otros médicos de dolor y me dicen, pero no le has hecho la hidrólisis, no has hecho la hidrolatación, ya no se hace, ya no se está haciendo. Después se van a ver las curvas, ¿no? Se rompe la cápsula en el receso subescapular, ¿correcto? Y finalmente no es que se resuelve el problema, ustedes, el paciente se para, ya puedo mover, ¿no? Pasa una semana y otra vez empieza con el congelamiento, ¿no? Entonces, a romper la cápsula y no romper no hay problema, igual voy a tener que colocar el corticoide interarticular. Ahí estamos con audio de Wilber, creo, para apagar el audio de Wilber, no sé quién es Wilber. Entonces, si quieren, hagan la hidrodilatación, más de 20 cc interarticular, pues no hay mucha variación con la infiltración interarticular. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿La vía anterior o posterior? ¿Cómo lo hacemos? Había ahí también cuando empezamos, esta clase ya tengo una clase grabada en YouTube, cuando empezamos a hacer, ya habíamos hecho un par de años eso, y hicimos también un curso con la doctora Zulay. Me dice, pero ¿por qué pinches a posterior? Porque yo hago posterior y luego anterior, ¿no? Porque sí es lo mismo, o sea, si el acceso posterior por acá y luego anterior. Ahora le voy a explicar por qué, y con este artículo del doctor también Pen que hizo el procedimiento con ecografía y luego pasó en resonancia, con pocos casos, pero igual se ve. Cuando uno hace la vía posterior, este es vía posterior, se entra bien el líquido, hay una distensión de la cápsula, perfecto, no se extravasa el líquido, ¿correcto? No se extravasa el líquido. Entonces, vaya muy bien. Entonces, vía posterior, como el paciente viene con atrofia grasa, así yo lo veo, hago de medial lateral, porque no voy a dañar el labro. Los que hacen de medial lateral, que así también te lo enseñan algunas otras escuelas, dañan a veces el labrum, se les va la aguja, le hacen un huequito al labrum. Yo escuchaba profesores de anestesia que decían, no, no pasa nada con el labrum, que el labrum, no, el labrum lo informamos en resonancia, si tiene una señal, si está roto, lo cuidamos mucho. Y también creo que es un órgano de percepción importante, por eso prefiero hacerlo de este modo para atravesar la cápsula y no dañar el labrum. Si me vengo por acá, igual tienen que estar con mucho cuidado. A cualquiera le puede pasar. Aquí veo el líquido que se está moviendo, ¿no? El abordaje posterior, miren. Ahí se está levantando la cápsula articular, se está levantando la cápsula articular y el labrum se está viendo, ¿no? Como veo la. Acá tenemos varios videos, ¿no? Varios videos y con la inyección posterior, lo que sí les digo, no se va a perder nada de ese material, no va a haber extravasación. Por ejemplo, si es una artrosis y quiero hacer un hialurónico, lo hago vía posterior, ¿ya? Porque no hay extravasación de material. ¿Qué pasa con el acceso anterior, no? Entonces yo hago los dos. Ahora les voy a decir por qué. Vía anterior. El acceso anterior es muy práctico porque puedes hacer tanto una interarticular, que es un intervalo rotador alrededor del bíceps, como una bursa. Retrocedo la aguja y pongo la bursa, ¿verdad? Se ha demostrado que la infiltración ecoide del vía de intervalo rotador produce un poco más de alivio. En los estudios es mejor que el abordaje posterior. Acá, por ejemplo, este estudio dice que la vía anterior fue mejor que el posterior en el alivio de los síntomas. ¿Qué pasa con el intervalo rotatorio? Ya hemos explicado que si coloco la aguja acá al lado del bíceps en el intervalo rotatorio, ese líquido va a ir para adentro, para la cápsula articular. Eso hemos visto en la primera parte. Miren qué pasa. Justo el mismo artículo del doctor Penn, puso vía anterior y el líquido que puso se extravasó. Dice que es mejor la infiltración del intervalo rotador porque vamos a también infiltrar, se puede decir, la medicación va a llegar al nivel periarticular, no solamente interarticular, porque se extravasa la bursa, ¿correcto? Y también va a bañar el ligamento coracumeral, que está implicado en la fisiopatología también de la capsulitis. El ligamento coracumeral se ingresa en la capsulitis. Cuando lo hago vía posterior, no voy a bañar por encima, digamos, este ligamento, no se va a extravasar. Entonces, pueden acceder a hacerlo solo vía anterior, como lo hago yo, y luego vía posterior, el corticoide con el hialurónico, porque no quiero que ese hialurónico se vaya afuera, y luego vía anterior también hago otra infiltración. Entonces hago posterior y anterior. Ustedes pueden hacer lo que más recomendado es vía anterior, nada más.
Miren, acá tenemos una infiltración del intestino rotador vía la aguja, aquí está de lateral a medial, este es el bíceps que está un poco heterogéneo, con desgarro intrasustancia, estoy atravesando el ligamento coracomeral. Tengo que poner la aguja entre el ligamento y el bíceps. Hay otro tratamiento también de un artículo de unos hindús donde le ponen directamente el ligamento coracomeral 10 cc de lidocaína, o sea, tratan de romper el ligamento y el paciente sale moviendo el brazo, ¿no? Toda la gran cantidad. Aquí tenemos cómo va la mano, ¿no? Es un colega radiólogo y aquí vemos la aguja, cómo está al lado del tendón del bíceps y el líquido, no debe haber nada de resistencia, no debe haber nada de resistencia. Ahí. El tratamiento real de esta es la tenadez. Aquí veo el ligamento coracomeral y la mayoría de veces que hago esta infiltración intervalo veo como el líquido a veces se regresa, por más que la aguja esté acá a la bursa, pero baña el ligamento coracomeral, ¿correcto? ¿Qué tenemos que hacer si no funcionan? Se está indicada la liberación manual, ¿correcto? Está indicada también la anestesia, la artroscopía, pero se ha visto que la liberación bajo guía, bajo anestesia produce complicaciones como fracturas, lesiones nerviosas y desgarro del manguito rotador. Entonces, tratar de no llegar a esto de liberación manual bajo anestesia o la artroscopía es un poco más segura, pero igual tiene otras complicaciones. Ya hemos revisado, ¿correcto? La definición, la clínica, la fisiopatología que nos ayuda a entender el tratamiento, que la principal indicación del tratamiento es la fisioterapia, pero para que el paciente pueda hacer una fisioterapia cuando tiene un dolor moderado más de 6 a 10, es que podamos hacerle procedimientos intervencionistas que permitan hacer una buena fisioterapia y reduzcan el, el tiempo de la enfermedad. Aquí tenemos una colega, la querida doctora Marta, cómo le hicimos un procedimiento Bueno, y qué realmente sintió, ¿no? ahora me siento mucho mejor. Con mi brazo izquierdo no lo podía mover, solamente podía agarrarme la cintura y no podía llegar a agarrarme la espalda. Ahora después del bloqueo, mi brazo llega hasta arriba, sin dolor, me puedo rascar la espalda, que no lo podía hacer porque me dolía muchísimo. Estoy muy contenta, levanto mi brazo, lo muevo, no podía abrir así, está bastante funcional. Estoy muy agradecida con la doctora Elena. Bueno, Estos son los testimonios que nos dan alegría a los que les gusta hacer procedimientos, les gusta aliviar el dolor de los pacientes o mejorar sus resultados, se siente uno muy satisfecho. Ahora no les digo, no se den por vencidos, algunos pacientes tienen diabetes, tienen artrosis más complicado, no es tan rápido. Tenía un paciente que, atleta de vela, que siempre todo el día en el sol, se alimenta bien, musculoso, le hice un procedimiento y después me manda la foto a la semana haciendo otra vez su deporte, un poquito limitado, pero muy sorprendente porque hay otros factores. El ejercicio, el sol, el sueño, la vitamina D, el magnesio, y es otro mundo. Hay que hacer un tratamiento integral del paciente, sobre todo la fisioterapia. No todo es una aguja, no le va a curar al paciente. No estamos resolviendo la enfermedad, estamos ayudando a modular el dolor, a disecar la cápsula. Eso le va a ayudar a dormir, a hacer la terapia más contento y acortar el tiempo de la enfermedad. Ya se ha demostrado que los procedimientos intervencionistas en términos de reducción de dolor y mejoran el dolor, o sea, disminuyen el dolor y mejoran el rango del movimiento, y la ecografía es una herramienta capaz de hacer, verificar el diagnóstico clínico y también hacer el procedimiento. Ya estamos finalizando. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar a No se olviden que esta clase va a quedar grabada en el canal de YouTube. Pueden acceder a suscribirse. Tenemos más de 100 clases de tanto ecografía como intervencionismo. Me encuentran como doctora Elena Pari. La conclusión de esto es que en esta clase los procedimientos intervencionistas son complementarios a la fisioterapia, porque hemos dicho que la fisioterapia es nuestro pilar, proporcionan un alivio significativo del dolor y una mejoría funcional a corto plazo. Entonces yo les invito, tengo un libro de ecografía de hombro, lo pueden encontrar en la página web y también comparto y tengo el honor de decir que este tercer Congreso de Intervencionismo Collado, tenemos profesores de España, México, Chile, Perú, Argentina, vienen los mejores profesores y lo vamos a hacer en honor al doctor Monres José Gómez, que no es secreto que el doctor Monres José Gómez está con CEA. Entonces,
queremos decirle muchas gracias en forma presencial. Vamos a hacer todos los alumnos un honor con unas palabras y ya van a ver que vamos a compartir. Vienen profesores, los que quieren hacer especialidad o su especialidad, un fellow en intervencionismo ondolor, la doctora Ana Cerves de España, trabaja en un hospital clínico universitario, va a estar presente. Con ella pueden hacer un fellow, entonces viene el doctor Silvio Barcaza de México, Betty también, muchos profesores, donde nada supera la presencialidad. Ojalá que puedan venir y apoyarnos en la divulgación de estos protocolos del 4 al 6 de junio del 2026. Están invitados. Los que se inscriban al Congreso van a tener acceso al taller pre-Congreso. ¿Ok? No se olviden, si quieren aprender conmigo, también pueden hacer un mini fellow de intervencionismo en dolor. Me pueden encontrar en todas las redes como doctora Elena París. Justo Judith me está ayudando también con las prácticas de 5 profesores, 5 alumnos por cada profesor. Ya me despido, vamos a pasar a las preguntas seguramente. Muchas gracias y son recuerdos del que está Judith, del el Congreso, el primero y el segundo Congreso de Intervencionismo. Sé que hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no dije. Vamos a las preguntas. Muchas gracias. Excelente, Lenita, una clase pero muy, muy importante, muy bonita y con nuevos tips. Acá los doctores están preguntando, bastante activos en las preguntas y creo que para consolidar todo, ellos quieren saber, o todos queremos saber, eh, ¿usa siempre corticoides? ¿En qué casos usa hialurónico? Ya hemos escuchado que la necrosis vascular puede ser, la tendencia va bajando al de los corticoides. ¿Y hasta cuántas sesiones les puedes dar si el paciente funciona, se restablece, pero le falta ese poquito para poder avanzar? ¿Cuántas sesiones le das al tratamiento ecoguiado y en cuánto tiempo? Ah, ya, claro, no es una sesión solamente, es que depende, ¿no? Bueno, la mayoría, yo cuando roté con el doctor Rosales de Chile, que es un excelente, que también tiene una clase muy buena de capsulitis, creo que en Ampeme, que tenemos un canal de YouTube también con la Sociedad Ampeme, ahí está grabada la clase, pueden ingresar. Él solamente hacía la hidrodisección capsular, nada más, y no hacía otras cosas. Y él decía, mueve al paciente, realmente sí, sale del consultorio moviendo, así, ¿no? Pero la enfermedad es más compleja, es como un pequeño monstruito que la cápsula otra vez se pega y otra vez viene la rigidez. Y ustedes piensan que lo han curado. Hay que hacerle un seguimiento ¿no? Al paciente al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. Yo lo cito la segunda semana, al día 15 para ver cómo está. Muchos, si está en una fase temprana, es un paciente atleta, que hace ejercicio, que está haciendo la terapia, va bien, le refuerzo con bloqueo del supraescapular. Después, al mes lo vuelvo a ver y de acuerdo a lo que tenga, le repito el procedimiento, los 3 procedimientos que hago, bloqueo del supraescapular, posterior y anterior, y luego generalmente todos desaparecen. O sea, en realidad hago dos veces con un espacio de un mes. Raramente viene uno ya para una tercera. ¿Por qué? Porque les quitamos la mayoría del dolor, ya pueden dormir y ya están haciendo la terapia. ¿No? Ahí tenemos el testimonio de la doctora. La Sí, doctora está muy puede contento. abrir, la doctorita puede hablar qué sintió la doctora Marta. ¿Cómo está, doctora Marta? Hola, buenas noches con todos. Sí, yo estoy muy agradecida contigo, Elena, porque la verdad cuando llegué a tu consultorio estaba con el brazo bien limitado y no podía hacer la fisioterapia. Había empezado fisioterapia, pero era sumamente dolorosa y no me permitía hacer. Y yo realmente estaba asustada de que no pudiera mover mi brazo porque el hombro congelado limita mucho durante mucho tiempo y uno tiene que dejar de trabajar. Entonces, pues felizmente tú tuviste la experticia de poder resolver mi problema del dolor. Ya ha pasado un año y medio de entonces y estoy recuperada un 85%, muevo mis brazos, todo muy bien, no tengo dolor. Ya cada vez voy aumentando más los ejercicios, el peso para poder recuperar la función completa del brazo y bueno, es paciencia, cambio de hábitos, como tú lo dices, no es todo un conjunto de cosas que uno tiene que desarrollar para poder lograr una recuperación completa. Gracias, Gracias. gracias por el testimonio. Parece que estamos en una, bueno,
pero es que la doctora es colega intervencionista en dolor. O sea, si es que ¿qué haces? Tu trabajo es hacer intervencionismo y no puedes mover el brazo. Tienes que curarte, ¿verdad? Tienes que mejorar. Así Hay es. muchas preguntas. De repente, Judy puede, muchas gracias, doctora Marta, puedes escoger la más importantes. ¿Con Sí, cuánto? acá hay A una ver. pregunta también del doctor José desde México. Él está muy interesado. Está preguntando qué hacer, cómo hacer las mezclas, ¿no? Si tienes hialurónico, por qué la jeringuita viene de 2 milímetros, lo sacas, lo juntas, y si vas a hacer una hidrodilatación de 15 a 20, ¿cómo es la mezcla? Ya, es que yo antes hacía hidrohidratación, como les dije, ya no hago solo, o sea, ¿cómo hago? Vía posterior, al final pongo como 15 cc interarticular, ¿no? Pongo lidocaína diluida, el 1%, si tienen ropivacaína mejor, ¿no? Luego pongo la triamcinolona, interarticular es triamcinolona, por eso lo hago posterior, porque si ponen la triamcinolona vía anterior, acuérdense que cuando hacen por vía anterior se regresa. Entonces la triamcinolona puede dar atrofia grasa, ¿ya? Entonces por eso pienso que el vía posterior es muy segura. Triamcinolona, si es en la primera fase, si el paciente no es diabético ni nada, y luego vía anterior coloco lidocaína, ¿correcto? Porque voy a dañar el ligamento coracomeral, ¿no? Acuérdense que el ligamento está grueso y el tendón del bíceps, ahí pongo 4 cc. En la región posterior lidocaína con suero, más o menos pongo 10 cc, 12 cc, y en la vía anterior más 4 de lidocaína en 1% en intervalo para reforzar el baño del ligamento coracomeral. Y a veces le pongo también betametasona ahí en el intervalo rotador. Pero hialurónico, si ya voy a la segunda fase, uso el hialurónico de moderado peso molecular, no de 2 cc nada más, combinado, llego con un volumen de hasta 10 cc de lidocaína con suero fisiológico, ¿ya? Y ya luego vía anterior el intervalo rotador. No sé si se entendió. Sí, Lenita, muy bien, si está entendido, sobre todo el abordaje. Una pregunta, y el anestésico local, tal como lo has comentado, ¿lo pones interligamentario o periligamentario en el ligamento Periligamentario, o coracoid? sea, atravieso el ligamento y le baño el intervalo. Lo que pasa es que tú vas a ver en tiempo real cómo el líquido se va regresando a una parte y una parte va entrando. Porque un tiempo yo empecé a poner, dije, ¿para qué hago posterior si todo es lo mismo, no? Como me decía Guillermo, pero lo hice vía anterior, el hialurónico, y se me salía el líquido a la, a la bolsa, pero por más que la hoja estaba en el intervalo, entonces dije, no, se está perdiendo el hialurónico, tiene que ser interarticular. Lo ponía vía posterior el hialurónico. Ujú. Ya, acá también para Jefferson también la respuesta ha sido un ácido hialurónico de mediano peso, de 2 centímetros cúbicos. Y también preguntan, dos preguntas ya para terminar, todas juntas, con lo que respecta al bloqueo. ¿Cuánto tiempo dura el bloqueo supraescapular? Y también preguntaban los tips para hacer el bloqueo del nervio axilar. Ah, ya. El tiempo, va a haber una anestesia, digamos, unas horas que se le va a caer, no puede levantar el hombro. Hay que explicarle al paciente que no va a poder levantar el hombro, porque si usted no le explican, va a ir a su casa y va a estar que no puede, me malograron el hombro. Empiezan a sudar frío, a llamar a la secretaria, a llamar al médico que no me malograr el hombro. No, el hombro no va a poder levantar, no, no va a tener dolor, pero porque se bloquea el supraespinoso, el infraespinoso. Pasa la anestesia y luego queda una analgesia residual. ¿Cuánto dura? Es que hacemos combinado. Si solo haría bloqueo supraespinoso, puede durar un mes, ¿no? 15 días, un mes. Entonces, pero como lo complementamos con la hidrodisección, que también hay unos artículos que donde solamente hacen bloqueo supraespinoso y también encontraron hasta el alivio similar a la hidrodisección capsular o la infiltración capsular. Entonces, ¿qué hacemos combinado? No sé cuánto exactamente dura, un mes alrededor, pero yo a los 15 días lo cito y le repito el bloqueo del supraescapular. Y de ahí el paciente se desensibiliza un poco más, solo para desensibilizar y verificar cómo está mi paciente, porque si se pierde una de dos, se curó, ya no viene, otra que no le pasó nada al paciente, que te odia ahora, habla mal de ti, me hiciste mal, me hizo doler, me duele más el brazo. Hay que hacerle seguimiento a los pacientes, por favor hay que hacerle seguimiento porque, y también cambiar, no solamente es una aguja, no le va a curar al paciente, ¿no? El sueño, el azúcar, el estrés, cambiar el trabajo, divorciarse, todo lo que me estresa lo tengo que votar. Muchos pacientes son jefes o muchas guardias. He tenido colegas, varios colegas, ¿no? Que hacían guardias en emergencia con camillas altas, le dio un lado, después del otro lado, terminaron dejando la ecografía. Mucho, eso hay que manejar, todo en forma integral, ¿no? Y sobre todo con la buena fisioterapia. Consíganse un buen fisioterapeuta. Muy bien, Enita, yo creo que todas las preguntas han sido resueltas, todos te mandan muchos saludos desde México, está también Guillermo desde Argentina,
te ha felicitado con muy bonitas palabras. Y nada, agradecerte por esta maravillosa charla. Sí, Judith, miren amigos, los esperamos en el Congreso. Ahí está Guillermo, si se puede conectar. A su live está. Porque Sí, lo me dijo que vi, se había conectado a lunes. Me dijo, no me dejó entrar. ahí está. Hola, Guillermo. Guillermo, pues esperamos en el Congreso, por favor, desactiva invita en vivo. Quiero escuchar tu voz, porque necesitamos que nos... No soy grabación. Estoy comiendo en casa, por eso. Perdón. Te esperamos en el Congreso, Guillermo. Tienes unas clases espectaculares. El doctor Guillermo Solá es jefe del área de intervencionismo musculoesquelético. Y también es un destacado profesor, ya lo conocen, y junto con Judith, que también es una excelente profesora, vamos a formar parte de los profesores de el Congreso. Muchas gracias por asistir y no sé si tienes algún tip que quieras compartir, Guillermo. No, justo hoy tuve una capsulitis adhesiva y lo más importante muchas veces es que viene sin diagnóstico, como dice Elena. Tienen que prestarle mucha atención, muchas veces les va a venir con un síndrome de manguito rotador. Si ustedes no se toman el tiempo del interrogatorio, de hacer un nuevo examen ecográfico, no todos tienen resonancia magnética, van a hacer una, sobre todo en los estadios tempranos, que no tiene tanto bloqueo, van a hacer una infiltración de bursa y una clave va a ser que le hacen la infiltración de bursa y la sintomatología casi no cambia. Ahí sospechen que es un estadio temprano de manguito rotador y vuélvanlo a citar, como dice Elena. Pero después yo hago infiltración glenumeral con hidrodistensión, suelo usar corticoide. Acá el ácido hialurónico no todos los pacientes lo pueden pagar, entonces es un problema. Lo que hago no es una gran dosis de corticoide, como dice Elena, la kinesiología. Y también muchas veces si no da resultado en la primera, le sumamos el bloqueo ya después en la segunda. Pero no tengo mucho más que agregar ahí. Excelente. Y Gracias yo por si los entro por tips. la parte posterior, yo sí le doy al labrum, así. Pa, pa, Ya, muy bien, muy bien. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Gracias, amigos, por conectarse. Espero los espero en el Congreso. Ojalá que puedan venir. Y nos estaremos viendo en forma presencial con todos los profesores y ahí estaremos para honrar a nuestro maestro, Amonres. Gracias, Lina. Gracias por todo. Chao, gracias amigos. Chao, chao. Gracias, Gracias, nos Judith. vemos. Chao, chao. Gracias, gracias, Lina. Gracias, Lena. Gracias, doctora Judith. Nos Gracias. vemos el 4 de junio. Nos vemos, ahí estamos. Chao, chao.